Gerardo Valencia Cano, profeta y mayor hermano, defensor de los pobres. Saludamos a todos los que se unen a esta hora a nosotros a través de los medios de comunicación, a todas las personas que están inquietas por conocer un poco más de Gerardo Valencia Cano, quien para todos los que estamos aquí ha sido fuente de inspiración a lo largo de nuestra vida, de nuestro ministerio, de nuestra inquietud por conocer a Jesucristo. Nosotros, quienes estamos aquí, nos consideramos afortunados por haber conocido una imagen muy nítida de Cristo gracias a Gerardo Valencia Cano y su compromiso con los pobres. Entonces, les agradecemos a todos ustedes que están aquí con nosotros y a todos los invitados que nos van a compartir un poco sobre su experiencia fundamental con este apóstol de los más necesitados. Entonces, queremos empezar en esta oportunidad con José Iván Pérez, que con motivo de los 50 años ha escrito unas letras muy oportunas. Comencemos diciendo que el título es un poquito arriesgado, hay que ponerlo en contexto. El artículo se llama Si Moncho volviera y tiene un epígrafe que es del mismo Gerardo, que dice: comprendí que la vocación de evangelizar a los pobres lleva consigo el valor de denunciar las injusticias y las hipocresías de quienes echan pesadas cargas sobre los hombros de los demás y ellos no las tocan ni con el dedo. Comprendí que se necesita valor humano no ordinario y gracia del cielo para sacrificarnos por el amigo como se nos pide. Ese texto que sirve de epígrafe es de Monseñor Valencia. Voy a tratar de resumir la contextualización para ponernos al día. Gerardo Valencia Cano fue obispo de Buenaventura desde el 24 de mayo de 1953 hasta el 21 de enero de 1972, día en que su vida personal y su labor apostólica se vieron trascendidas por un siniestro accidente de aviación. En el lenguaje cristiano decimos que fue el día de su Pascua, no el día de su dolorosa y trágica muerte. Muerte que no debió ser, que hubiera podido evitarse si no se le hubiese citado a un juicio al que lo sometían quienes regían el Instituto de Misiones Extranjeras de Yarumal, donde había recibido su formación sacerdotal y había alcanzado su plenitud con la dignidad episcopal, la misma que le daba lustre al instituto en el cumplimiento irrestricto de su fecunda misión apostólica. Gerardo siempre fue una referencia del misionerismo latinoamericano. Lo pregonaban su auténtico carisma profético, su testimonio personal de vida, los cargos desempeñados en el episcopado local y su liderazgo como director del Departamento de Misiones de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, CELA. Era un profeta en busca de sentido, del sentido de su Dios en Cristo, su modelo, del sentido de su iglesia entre los más marginados de los marginados, del sentido de su misión profética, crítica, denunciante y la de sus acompañantes en su labor pastoral. Un profeta incómodo para muchos. Lo era en especial para cierta parte del instituto que lo formó y lo promovió. Su apostolado estuvo basado en el más genuino sentido de una inculturación que respetaba las acendradas tradiciones de las comunidades objeto de cada acción pastoral que emprendía. Lo mismo que vivió a conciencia en todas sus dimensiones y que cumplió igual entre los indígenas del Baupés que entre las negritudes y los indígenas de la costa pacífica. Ese quehacer pastoral suyo, imposible de desentrañar o de aceptar para algunos poderes eclesiásticos imperantes entonces, estaba regido por la dolorosa vivencia que producía en su espíritu la esclavizante dominación a la que era condenada la gente de su empobrecido litoral pacífico.
hasta el último instante de su accidente fatal, buscó realizar el ejercicio de su episcopado misionero bajo la consigna que él mismo había elegido para su ejecución: a evangelizar a los pobres me envió el Señor. No obstante eso, llegó un día, nefasto día, en el que su alma mater, su instituto, lo llamó a juicio para cuestionar su acción pastoral y la de su equipo de colaboradores pertenecientes al mismo instituto. Su equipo de trabajo apostólico contaba con otros miembros de órdenes religiosas diversas, organizaciones distintas y grupos de seglares incorporados a los proyectos de apostolado creados por él para la costa pacífica colombiana. Seguros estamos de no poder abarcar con estas líneas ni con el espíritu que las anima la más mínima parte de lo que deberíamos atestiguar sobre él como ser humano, como profeta y como el apóstol que era, ni la misión a la que le envió su Señor, evangelizar a los más pobres de la tierra, los excluidos del litoral pacífico en su caso. Nos apoyaremos en la fidelidad de las vivencias que guardamos como testigos de excepción y colaboradores en la realización del proyecto pastoral de entonces, en el que encarnó todo el carisma que lo caracterizaba y del cual tuvimos la fortuna de alimentarnos: el carisma del auténtico profeta para su siglo y para su comunidad eclesial. Déjenme redondear con este párrafo para ceder la palabra y que se pueda entender por qué el título del artículo. Gerardo Valencia, o el hermano mayor como pidió personalmente a sus fieles que lo llamaran, o Moncho, como había decidido llamarlo su gente, siguiendo su propia insinuación, comillas, no quiero que me llamen monseñor, prefiero que me llamen hermano mayor o simplemente Gerardo o Moncho. Ha sido siempre una personalidad de difícil comprensión e incómoda aceptación para algunos, y se limitaron a criticarlo con base en la imagen distorsionada que de él llegaron a construirse por medios no fidedignos. El juicio de los hombres habrá de ser siempre recortado, a veces distorsionado, y él fue una de sus víctimas. Te agradecemos enormemente, Iván, porque de verdad que es un artículo muy oportuno y muy claro en resaltarnos esa dimensión profética de Gerardo Valencia Cano, que como todo profeta es incómodo para los dirigentes de su pueblo. Pues yo pienso que es un retrato, ¿no? Al fin y al cabo, Jorge Iván Pérez convivió con Gerardo y fue compañero, además de que era Gerardo el superior de él, era compañero, y Iván solamente está interpretando, está contando lo que era Gerardo, nada más ni nada menos, y que es un relato de primera mano, que es lo más importante. Respecto a lo que manifiesta el padre Iván Pérez, realmente trae a colación muchas cosas en la vida de Monseñor Gerardo Valencia Cano, algunas diferencias que se presentaban, pero que él con su forma de ser pues trataba de minimizar y siempre ponía al frente el diálogo. Eso de someterlo a un juicio por el mismo Instituto de Misiones Extranjeras, esos acontecimientos, esas diferencias que él tuvo, como un profeta de los marginados, en esos momentos también lo vemos, hay sectores que inclusive ven con recelo todo ese liderazgo que ha tenido tanto espiritual como físico Monseñor Gerardo Valencia Cano. Yo quiero traer a colación lo que se manifiesta a través del Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali. Carlos Rosero es quizás uno de los primeros que empezó a luchar por la comunidad afrocolombiana, por sus reivindicaciones, por la defensa del territorio, con otros como Jorge Aramburo, Livia Grueso, el mismo Naco Mandinga, Tridimila Rentería, ya fallecida, hasta Manuel Bedoya, quien fue discípulo
de Gerardo Valencia, y también actualmente es el director presidente de los Pescadores Artesanales de Colombia, donde le hacen y corroboran de que Monseñor Gerardo Valencia Cano no solamente fue el que impulsó la Universidad del Pacífico, sino también el movimiento negro, lo manifiesta Carlos Rosero, es creación de Gerardo Valencia Cano. Creció al lado de la pastoral afroamericana, afrocolombiana, el Instituto Matías Mulumba, el caso del dragado en los barrios de los antiguos terrenos de la zona franca, cuando él intervino en la inundación, en el desalojo de esos barrios, también fue algo muy especial. Y la ley 70 de las comunidades negras, mucho es parte del andar de esa ley 70 de las comunidades negras por Gerardo Valencia Cano. Lo dice Carlos Rosero, que es quizás una de las personas más fuertes para hablar sobre los afrocolombianos. Hay algunos en esta época que tratan de minimizar un poco esta situación porque hasta le tienen recelo, porque ha sido el gran ícono de los bolaverenses en todos los campos, en la educación, en la cultura, en la cuestión del trabajo, hasta en el mismo deporte, la misma situación de mediar con los obreros de puertos de Colombia, con los problemas de la aduana cuando se presentaron en los años 70. En fin, tiene una universalidad en el proceder, en su quehacer en la vida, como todo un pastor, como todo un profeta, que eso también lo cimenta. Y como hubo recelo en esa época muchas veces por la posición de Gerardo Valencia Cano, hoy también no se escapa también algunos recelos, pero los acontecimientos, los hechos, tanto espirituales como físicos, lo demuestran que es nuestro hermano mayor y su legado a seguir. Y Valencia sabemos que era un hombre conocedor de la realidad como la palma de su mano y de la realidad que sufría su pueblo, su gente, especialmente los negros y los indígenas. Y ese espíritu profético de él le incomodaba a mucha gente, a los políticos, a los poderes económicos y también al instituto, porque se sentían interpelados por un misionero que era obispo y pastor, pero que levantaba su voz para gritar en defensa de los más pobres. Sabemos que el profeta tiene tres características fundamentales y esenciales que lo hacen único e irrepetible y diferente a los demás. El profeta es alguien que anuncia con valor, ¿no? Anuncia la palabra y habla. Es una persona que denuncia las injusticias y el atropello al más pobre, al más necesitado. Y también el profeta es un hombre que renuncia a los privilegios, que no se deja comprar la conciencia, que no está banqueteando con los poderosos, que ningún regalo le compra su conciencia para venderse al mejor postor. Entonces yo creo que esa figura de Valencia como profeta nos está interpelando hoy a la iglesia colombiana y también al instituto misionero, a los misioneros de Yarumal, donde hemos visto por estos tiempos y ante la realidad que vive Colombia y América y el mundo, que se ha callado el profetismo, que hay mucho miedo, que hay mucha cobardía y que Valencia supo enfrentar o vivir su vocación profética pese a las contradicciones, a las amenazas y a sus enemigos. Los profetas son incómodos y se adelantan, digamos, a su tiempo. Y por eso suele ser incómodos incluso para los de la misma comunidad. Pienso que es un proceso normal, aunque a veces a nosotros nos parezca doloroso. Y muchos hubiésemos querido que no hubiese sido así. Pero bueno, eso casi que es como una de las características de los profetas. Y nadie es profeta, pues, digamos, en su tierra y tal vez en sus comunidades, pues tampoco. Pero ya lo decía, pues, el padre Manuel Valencia,
pues gracias a Dios no era toda la comunidad. Había también un respaldo pues grande de muchos ahí misioneros también que lo apoyaban y trabajaban, digamos, con él. Resalto que Monseñor Valencia en su profetismo no era un hombre era más del hacer que el decir. Cuando él decía algo o denunciaba algo o decía algo era porque él ya lo venía haciendo o ya lo estaba haciendo. Pues nosotros muchas veces podemos decir unos discursos muy bonitos, hablar de esto, debería hacerse aquello, debería hacerse esto, pero no lo hacemos. En cambio, Monseñor Valencia, cuando hablaba, pues contenía una oratoria también súper riquísima, era porque ya venía desarrollando incluso todas esas denuncias. Su mismo ejemplo o su mismo caminar y sus mismas obras era ya una denuncia o una voz profética, digamos, en sus hechos. Y siempre como un poco, huyéndole un poco al protagonismo, porque vemos que la figura de Monseñor Valencia era un hombre tímido. Él decía que se sentía muy tímido y cobarde hablarle a los pobres, pero a los ricos sentía esa fuerza pues de hablarle. Y también convivía con ellos, hablaba con ellos, se relacionaba con ellos, pero aún así, si tenía que decirles algo, se los decía. Entonces ya estos hechos que están narrando los hermanos, como el barrio Cristo Rey, como cuando hubo esa revuelta con los jóvenes, todas estas muertes que se evitaron, cómo Monseñor Valencia está ya metido en las dragas, ayudando también a sacar colchones, sacar cosas. No es un hombre que está diciendo, hay que ir a ayudar, hay que ir a... No, él ya está metido. Y creo que esa es una de las cosas fundamentales de Monseñor Valencia. He escuchado muchas veces a los sacerdotes que predican en las homilías televisadas, digamos, en las misas virtuales, que realmente los sacerdotes no fueron ordenados para ser líderes sociales, sino única y exclusivamente para llevar el nombre de Dios a cada una de las personas. Con esto prácticamente quieren rebatir lo que hizo Gerardo Valencia y lo que predica precisamente en este momento el Papa Francisco y lo que dijo el Concilio Vaticano. Realmente el Concilio Vaticano y el Papa Francisco han acercado a los sacerdotes y a todos los que quieren servir como misioneros, acercarlos más a la comunidad, convertirse al mismo tiempo que llevan la palabra de Dios, al mismo tiempo que se acercan al pueblo a identificarse más y más con él, hacer crecer esa comunidad. ¿Para qué? Para que no sufran, para que surjan y para que sean conscientes de su naturaleza. Entonces no hay que decir que únicamente llevar el nombre de Dios también, porque si vamos a llevar si van a llevar el nombre de Dios y vamos a llevarle el nombre de Dios a nuestros hermanos, pues tenemos que enseñar la palabra de Jesús y vivir como vivió Jesús, que se acercó al hombre, que se identificó con cada una de las criaturas, que se hizo hermano y que comió con ellos, que los visitó, que los curó, que los tocó en sus enfermedades y los sacó adelante, que pudo reivindicar al más pobre, al más desamparado y al más pobre mentalmente lo hacía surgir. Que realmente la importancia de un misionero, considero yo, y considero Gerardo, está en identificarse realmente con sus feligreses, en acercarse al pueblo y en tener, como dice el Papa Francisco, olor de ovejas. Eso es difícil en este momento pensarlo y hablarlo así cuando se está pensando, cuando en otros niveles se está pensando que es únicamente enseñar un catecismo desde las tribunas.
Yo creo que hay que acercarse más, hay que identificarse más, hay que sufrir con el que sufre, hay que gozar con el que disfruta y hay que aprender a vivir con cada uno de los hermanos. Quizás yo estaba en este momento reflexionando sobre lo que escuchaba y sobre la actual coyuntura latinoamericana de la iglesia y desde la perspectiva socioeconómica. Y teníamos que reflexionar que Gerardo Valencia tenía esa característica profética, no del adivino, no del adivino, sino del que lee los signos de los tiempos. Fue capaz de escrutar los signos de los tiempos y proyectarse para proponer algo indoamericano, afroindoamericano, que es lo que estamos reflexionando actualmente. Su propuesta desde el Baupés coincide con la propuesta del Sínodo de la Amazonía. Una iglesia inculturada, una iglesia que asume los valores tradicionales de cada cultura, una iglesia con ministerios laicales respondiendo a cada cultura. Creemos que ese profetismo actualizado de Gerardo a nivel eclesial está dando pautas para la iglesia sinodal. Lo sinodal no es nada nuevo desde la perspectiva de Gerardo, porque Gerardo, desde su perspectiva y desde su realidad socioeconómica y su realidad eclesial de Buenaventura, ya vivió, ya puso en práctica la institución sinodal, el camino sinodal. Y esto es valiosísimo, porque nos está demostrando que la iglesia con las actuales estructuras no funciona. La estructura católica actualmente no funciona. Y tenemos que volver a esa propuesta de Gerardo Valencia y de otros profetas, naturalmente, para que responda a nivel eclesial. Y desde la perspectiva económica, desde la perspectiva social, Gerardo planteaba un pensamiento latinoamericano que una al negro, al indio, que en vez de que nos separen las fronteras sean líneas de unión. Con el supuesto triunfo del capitalismo, el pensamiento gerardista toma vigencia y nos da unas pautas para responderle a este sistema inicuo de dominación. Primero, valoración de la cultura. Segundo, el empoderamiento de las mujeres en todos los campos. Tercero, es más importante el ser humano que la economía. Cuarto, las propuestas alternativas de una economía popular y solidaria. Y desde esta perspectiva, entonces, vemos que el pensamiento gerardista hoy tiene mucha proyección en América Latina. Todas las constituciones nuevas, la constitución del Ecuador, la de Bolivia, la de Venezuela, la de Chile actualmente, tienen en el trasfondo un pensamiento afroindigenista que ya lo avisoró Gerardo Valencia Cano. Es decir, tiene una actualidad su pensamiento que nos toca a nosotros, todos los hombres y mujeres, porque Gerardo Valencia Cano no es propiedad de los colombianos, es de la Iglesia Universal, es del pensamiento universal. Excelente, Padre Vicente. Qué dicha escuchar con tanta claridad sobre el magisterio verdaderamente de Gerardo Valencia Cano, que antecede a tantas reflexiones latinoamericanas y que, por supuesto, quienes nos hemos dedicado a estudiarlo, reconocemos en él un pionero, un autor seminal de la teología latinoamericana toda. Y no solamente se queda en la teología, sino que propone a todo su terruño, toda su América, todo el mundo, lo que más tarde pues el Papa Francisco habría de escribir como Fratelli Tutti. Pero para quienes hemos leído Gerardo Valencia Cano desde niños, pues sabemos que no lo dijo en italiano o en latín, sino que lo dijo en puro
castellano en puro tucano, en puro nahuatl, en puras lenguas negras y afrodescendientes. Como testigos que compartimos su vida personal, su intensa vida espiritual y su proyecto de una pastoral inculturada, encarnada, que había hecho norma de su trabajo, pues intento acercarme a su vida y obra desde una triple óptica: Gerardo como persona, Gerardo como amigo y guía, y Gerardo como profeta y pastor. Déjenme comenzar por la parte humana. Gerardo como persona debió construir su vida de familia en la escuela de la penuria. La historia de su familia refleja la historia de esas familias que se dan en los pueblos paisas, donde lo numeroso de los hijos simbolizaba la bendición de Dios con el don de la fecundidad. Después de una época bollante en los negocios de su padre, su quiebra económica marginó a la familia de los de su antiguo entorno. Debieron someterse al precario sustento que pudiese proveerles el padre, apoyado por sus hijos y algunos allegados, mientras su madre mantenía la fortaleza espiritual de su familia. Sortear las vicisitudes de la vida con el estoicismo que proporciona la pobreza lo formó como un ser de carácter recio, de palabra sosegada y de imponderable discernimiento de espíritu, que sabrá emplear en las más sinuosas circunstancias de su realidad como sacerdote, como obispo, como superior y como guía del trabajo de sus colaboradores en la misma pastoral. En toda su acción de servicio se rigió siempre por el amor incondicional al Evangelio y el respeto por quienes le fueron encomendados. Los marginados que recibieron la acción de su ministerio son su aval. Formado por eminentes sacerdotes maestros durante sus estudios en el naciente seminario de Yarumal, templó su inteligencia y su carácter en la fragua de las enseñanzas y prácticas disciplinarias de entonces, aunque mucho después terminara distanciándose de ellas con base en las exigencias de las misiones a que la providencia lo destinó. Fue siempre leal a la misión recibida y en todo actuó con fidelidad al Evangelio aprendido. Aunque muchos no estuviesen de acuerdo con su estilo y prácticas pastorales, él supo apropiarlo según las exigencias de tiempos, modos, lugares y personas. Ordenado sacerdote, fue destinado como profesor del seminario en Yarumal. Se distinguió por su disciplina severa y personal y la aplicación de ella a la formación de los alumnos. Quien hubiese tenido la oportunidad de conocerlo de cerca entonces advertiría la transformación ocurrida en él como persona, como sacerdote y como obispo. Como él mismo la denominaba, era su triple conversión, que lo marcaría a lo largo de las etapas de su vida como prefecto apostólico en el Baupés, desde el puerto de Buenaventura como hermano mayor de los más marginados, y allí mismo como colega de trabajo y guía de los diversos equipos que conformaría después de su participación en el Concilio Vaticano II de 1962 a 1965. No era un ser estático. A veces era difícil seguirle el paso en su dinámica porque nunca obviaba las urgencias de su entrega. Déjenme hablar de él como amigo y como guía. Cuando Gerardo aceptaba trabajar con alguien que estuviera dispuesto a compartir su visión, se establecía una relación horizontal de colaboradores mutuos, sin las exigencias verticales tan propias del ambiente clerical en los inicios de su apostolado. Eso había cambiado definitivamente con la conversión que lo reconoció él mismo, que había provocado la participación en el concilio.
Así lo declararía sin petulancias en varios escenarios y escritos, y se haría testimonial en su práctica pastoral con los equipos de trabajo y en el trato con su gente porteña e indígena. Como guía tenía, gracias a su reconocido don de discernimiento, la actitud de escuchar al otro sin interrumpirlo y sin imponer sus criterios. Las orientaciones para sus colaboradores no nacían de la precipitud de un estado emocional, sino de las decisiones suficientemente ponderadas y alimentadas con sus momentos de estricta contemplación en la acción. Sus actitudes personales y acciones pastorales estaban rubricadas con el sello de la liberación que había aprehendido del Evangelio y había confirmado con su activa participación en el concilio. Por eso, habló siempre claro y recio a favor de la liberación de las personas y liberación de toda estructura opresora allí donde ellas operaran. Pero no solo se trataba de la liberación de toda ominosa dependencia de cualquier poder que fuera, sino de la liberación de toda ignorancia, fruto de la marginación a que estaban sometidas las comunidades encomendadas a su ministerio. Trabajó muy especialmente en favor de la liberación que cada persona debía hacer de sus potencialidades, apoyada por la moción del Espíritu para ser puestas al servicio de su visión como ser en el mundo, cualquiera que fuera. Solía citar a Ortega y Gasset, aquello de el río abre su cauce y el cauce esclaviza al río, para indicar la forma como había que ponerse en las manos de la providencia, sobre todo cuando ejecutaba la obra de Dios que él le encomendaba. Para quienes compartimos con él los fundamentos de su apostolado, era claro que lo que sí buscó siempre fue la liberación de la teología, en especial de esa rancia teología europea que tampoco caso hacía a las desigualdades injustas de este continente y por tanto bien poco les aportaba. No era para él un simple juego de palabras lo de teología de la liberación o liberación de la teología. Era su convicción. Voy a citar lo que él decía. No puede cristiano alguno seguir presentando la comedia de una religión clasista, racista, colonialista, imperialista o paternalista. El distintivo del cristiano solo puede ser un amor capaz de sacrificarse por sus hermanos como Cristo. Es el fehaciente testimonio de su determinación liberadora en favor de los excluidos, de los de la periferia de esta América, que sin embargo era la promesa de su Iglesia Universal según el sentir de la doctrina rubricada personalmente por él en el concilio. Y quisiera escuchar a algunos de los invitados porque ciertamente José Iván nos está apuntando hacia lo que a mí me gustaría llamar como el grito de independencia de la teología latinoamericana. Es muy hermoso contemplar en la persona de Gerardo Valencia Cano y todas sus iniciativas en la defensa de los más necesitados, en la escucha de los hasta ahora sin voz. Es absolutamente precioso ver cómo el nuevo concepto de misión que Gerardo Valencia Cano tenía la responsabilidad de llevar a todos los rincones misioneros de América Latina, propició unas nuevas reflexiones y absolutamente revolucionarias. Esto no solamente cambia la mentalidad en el qué hacer teológico, sino que esto tiene implicaciones políticas, tiene implicaciones sociales, obviamente religiosas. Quiero leer algunas
palabras de Gerardo sobre temas parecidos. ¿De qué sirve la educación sin un avance a la libertad? ¿De qué sirve la asistencia médica sin mejoramiento alimenticio? Nos dicen, ideas no intercambian con las nuestras. Trabajan sobre él cuando no trabajan con él. Le imponen un orden al que él no se adhiere, sino que se acomoda. No le dan medios para el pensar auténtico, porque recibiendo él las fórmulas que le dan, simplemente las guarda. Y esto en todos los grados, primaria, secundaria y universitaria. Necesitamos una educación para la decisión, para la responsabilidad social y política, y no la educación que se pierde en un estéril bachillerato hueco y vacío, en la que todo se hace por medio de comunicados y nunca en la investigación varonil ni con la crítica corajuda. Yo creo que esas palabras son muy interesantes y sobre todo cuestiona la educación actual que no responde a las necesidades del momento. Habla el padre acerca de lo que, del Cristo latinoamericano que hablaba muchas veces con rostro latinoamericano, Monseñor Gerardo Valencia Cano, con base a que él inclusive en una máxima decía que os habla un hombre que ha llorado con el indio la desaparición de su raza y ha llorado con el negro el desprecio de las otras. Esas implicaciones que tienen con estos postulados, la misma estructura de la iglesia en estos momentos, para que sea más misional en el sentido, más inculturada, para que atraiga más al pueblo, a la gente, a los feligreses, pues es fundamental. Y nosotros la vemos aquí en Buenaventura en forma particular, cómo han crecido las otras iglesias que solamente se ponen efusivas cuando hay los procesos electorales. Es decir, son máquinas electorales prácticamente las iglesias. Es para reafirmar, es decir, el liderazgo espiritual y también social de la Iglesia Católica, porque también está siendo bombardeada, entre comillas, por otros factores y otras iglesias que podríamos decir, como lo manifestaba cierta periodista, son hasta mercaderes de la fe. Entonces, con estos momentos de efervescencia por los 50 años, es un momento clave para reafirmar la Iglesia Católica, su liderazgo tanto espiritual, con base a lo que se ha hecho físicamente y cómo ha trabajado con la comunidad a través de los años, iniciando no solamente como el señor Gerardo Valencia Cano, sino con el vicario, el primer vicario, que el padre José Ramón Bejarano, que desde 1904 estuvo en Buenaventura y que marcaron una directriz tanto social como espiritual de la Iglesia Católica aquí en Buenaventura y la costa pacífica. Pero resaltar una palabra que él decía, escuchaba al otro sin interrumpirlo, escuchaba al otro con atención. Y una cosa hoy en día muy importante y necesaria para acompañar espiritualmente a los demás es saberlos escuchar, ponernos en el lugar del otro, tener una actitud empática, ser muy tolerante y no tener la actitud de juzgar o condenar al otro para poderlo escuchar. A mí me parece que de Valencia podemos aprender eso. Sabía escuchar y sobre todo sabía escuchar a los pobres. Entonces, el padre Peña nos hablaba de que la estructura eclesial no funciona. Y no funciona porque no existe el ayornamiento que se sugería para el Concilio Vaticano II. Entonces Gerardo apareció como un huracán, como Gerardo fue en realidad un tsunami. Los arrasó a todos y todos quedaron revolcados hasta el día de hoy, que todavía ni entienden todavía. Porque ayer alguien decía que es que eso se ha ido decayendo en Buenaventura, la memoria de Gerardo Valencia Cano,
y desafortunadamente la persona no está aquí para debatirle, pero no es así. En Buenaventura eso no se ha ido decayendo. Hay ejemplos de otras personas que quieren santificar, de los cuales solo se acuerdan sus familiares o se acuerdan los allegados, pero a Gerardo Valencia Cano es tremendo. No sé si, bueno, Esteban lo conoce, Jenny. Cada día que Gerardo cumple años de fallecimiento físico, es como más el fervor hacia Gerardo, es como la iglesia se llena. No es que lo lleven cogido de la mano, sino que es el fervor de un hombre que nos dejó pues, su legado, el amor. Esa era la revolución de Gerardo. El evangelio, esa era toda la revolución. Por eso no fue aceptado ni siquiera por sus propios hermanos, que en un momento dado deberían de reconocerlo, porque uno siente como que en realidad el tema de canonización de Gerardo es por unos 2 o 3 o 4 laicos, no es por los hermanos de Gerardo que no movieron un ápice en 50 años para sugerir una canonización. Decían, como usted sugería, no extenderse mucho, pues hasta aquí lo dejo, pero en realidad es la verdad, la estructura eclesial no funciona. Hay que reconocer que en el Instituto de Misiones Extranjeras de Yarumal lo invisibilizaron por mucho tiempo. Yo no sé si ahora sigue invisibilizado, no sé. Pero durante mi formación javeriana fue invisibilizado. Invisibilizado porque también respondía a una época conservadora, tradicional, neoconservadora, diría yo neoconservadora, que se vivía y que se vive actualmente. Hay una especie de retroceso en ciertos sectores. Y muchas veces los sectores que manejaban el instituto, los dirigentes, por su tradicionalismo, no asumieron esta voz profética de Gerardo. Entonces sí hay que reconocer esa realidad que vivimos quienes estuvimos en otro tiempo en el Instituto de Misiones. Pero al rescatarlo, porque Gerardo se lo rescató, el pueblo lo rescató, Buenaventura lo sigue rescatando cotidianamente, América Latina lo estamos rescatando en nuestras perspectivas, en nuestras diócesis, en nuestra realidad, lo estamos rescatando. Y se lo rescata no simplemente como una figura de recuerdo, ¿no? Porque uno puede caer también en el romanticismo y en la emoción y en la emotividad. No, sino por el contrario, es sus propuestas que son contundentes contra un sistema, primero, de dominación imperial, que es el capitalismo total. Y segundo, con una institución eclesial que no funciona. Y lo poquito o mucho que hagamos es desde la perspectiva de Jesucristo y naturalmente de los profetas latinoamericanos. Y mira qué alegría, y comparto con esto, queridos hermanos, este sábado en la República de San Salvador, el padre Rutilio Grande, que fuera asesinado por la derecha y la oligarquía salvadoreña, es llevado a los altares. ¿Cuánto tiempo tuvieron que esperar para este proceso? Estamos viviendo un kairos, un proceso nuevo en la iglesia. Y ojalá pues el Espíritu Santo, que siempre sopla y siempre es revolucionario, porque el Espíritu Santo es más revolucionario que nosotros, siempre estará soplando y mostrando nuevos caminos. Y quiero con esto, me parece hay un síndrome en nosotros en algunos cristianos, en algunos católicos, hay un síndrome que llamamos por acá en el Ecuador, se llama el síndrome del elegido. Yo fui elegido por Dios, y desplazamos a los consagrados por el bautismo. Entonces, ese síndrome del elegido es peligrosísimo a nivel eclesial, porque eso es lo que hace daño a la comunidad cristiana, de sentirse unos superiores porque son sacerdotes y otros inferiores porque son laicos. Ese síndrome hay que comenzarlo a atacar. Y Gerardo, en la perspectiva espiritual, en sus diarios espirituales, casualmente hay un libro que está circulando en Medellín ahora sobre la espiritualidad de Gerardo, un nuevito que acabaron de sacarlo, se llama La espiritualidad mármol y escultor. Así se llama el libro que está circulando en estos días allá en Medellín. Mármol y escultor de Gerardo. Entonces,
Cuidado con los síndromes que nos separan del contexto social, político, económico y eclesial. Aquí tenemos la autora. Ah, genial. Bravo, bravo, bravo. Ese libro es una recopilación de los buenos días y buenas noches de Gerardo en Buenaventura. Y precisamente tomando las palabras de Carrel, decía que el hombre es a la vez mármol y escultor, y si ese escultor tiene que destruir a martillazos su propia sustancia para descubrir su verdadero rostro. Y así predicaba Gerardo, así le predicaba a sus fieles en los buenos días y en las buenas noches. Exigía que todos colaboraran en su propia autoformación y que cuando fueran a solicitarle algo a las autoridades, no estaban pidiendo limosna, están pidiendo lo que les pertenecía. Ese fue Gerardo y eso prácticamente queda plasmado en ese libro. Prácticamente yo no estoy hablando nada en el libro, el que habla es él. Genial, genial. Me parece a mí muy importante, ¿no? Mármol y escultura, ¿no? Mármol y escultor. Y escultor. Genial. Yo ya tengo por acá las referencias. Bendito sea Dios que este pensamiento gerardista es planetario y desde las opciones fundamentales que ha hecho la actual comunidad eclesial, estamos juntos en este proceso que nunca terminará. Mientras el ser humano es contingente, siempre tendremos que estar buscando la verdadera liberación, que es permanente. Alguien decía, y con esto termino para que hable otro, alguien decía, luchamos por la segunda y definitiva liberación. No hay segunda independencia. Todos los días y toda la vida tiene que haber independencia. Tendrá que haber, porque siempre habrá explotadores y siempre habremos explotados. Y concluíamos que en él vemos una imagen nítida de Cristo. Y nítida porque es un hombre que digamos, si nos ubicamos en el contexto de Jesús, allá también estaban los fariseos, los saduceos, que se sabían la ley de memoria, las leyes, todo. Y igual pasaba en la época de Gerardo, o incluso ahorita también lo que han dicho en lo referente a la iglesia. Es un hombre que incomoda, y incomodan en todas las dimensiones, en lo espiritual, en lo económico, en lo educativo, y aunque muchos le digan como el efecto loco, o estás equivocado, o eso no se puede hacer, o sea, él ya lo estaba haciendo y ya lo hacía. Entonces es un hombre que incomoda, desacomoda, y muchas veces a nosotros, más los religiosos, o los que estamos, pues, digamos, dentro de la iglesia, en el ámbito de los sacerdotes y los misioneros, nos acomodamos y nos choca que alguien nos desacomode y que nos muestre que sí se puede. Entonces, por eso Gerardo era incómodo, igual como Jesús. Era incómodo para todos estos grupos que existían y que existen hasta ahora. Cuando, no sé si a muchos les ha pasado que caen muchas de las frases y aspectos del Papa Francisco, vemos a Valencia ahí. Incluso hay frases propias de que ha dicho el Papa Francisco, parafraseando, que las he leído en Valencia, pareciera que lo hubiera leído, o si estuviera incluso leyendo a Valencia hoy en los sínodos, en todas estas citas. Entonces este artículo pues, que nos plantea pues, el padre, que es muy interesante, y esta crítica también que se hace, ojalá nos interpele y nos pongamos desde ya, digamos, a seguir con este legado de Gerardo, no simplemente quedarnos en los conversatorios, en estas disertaciones que nos acuden, por supuesto, sino que empecemos, digamos, a ponerlos en la práctica. Gerardo Valencia era fiel al carisma profético recibido como don gratuito en el sacramento bautismal y que encarnó de manera visceral en su vida personal y misionera. Era percibido por muchos como un profeta incómodo. Actuó siempre impulsado por el Espíritu,
que da su aliento al que elige y sopla donde le place. Gerardo decía, no podemos ser solidarios de sistemas y estructuras que favorecen las desigualdades graves y opresivas. Eso escribía de puño y letra para caracterizar su acción pastoral. Como profeta, ancló su accionar misionero en la urgencia con la que ejercía su misión el apóstol Pablo, oportuna e inoportunamente. Lo hacía desde su cátedra o sus cátedras, el púlpito, la radio, sus escritos, la conversación personal con la gente. Su voz se alzó contra las estructuras opresivas del poder. Sus oráculos eran auténticas conclusiones teológicas y no frutos demagógicos ni producto de sociologías rojas ni recalentadas tesis de liberalismo decimonónico, decía en su libro Gerardo Jaramillo, su biógrafo. Hubo algo de su apostolado que no ha sido suficientemente considerado, y yo quiero señalarlo aquí. Asumió de manera personal y consciente la deuda de su iglesia con la gente del Pacífico. Deuda que debía ser reparada por los viejos errores cometidos contra las comunidades negras marginadas del litoral. Lo mantenía clarísimo. Se diría que lo sentía en carne viva. Sus palabras eran: no debemos cometer nuevos errores porque irían contra el Evangelio, contra el espíritu de la Iglesia y contra los propios intereses de los pueblos. La preocupación por esa deuda sería motivo de su primera y única carta pastoral como obispo. Formaría parte de su hoja de ruta y sería el compromiso que reclamaba de parte de todos sus colaboradores. Mostraría así a propios y extraños la autenticidad de lo que para muchos sería su incómodo talante. Asumidas sus responsabilidades pastorales y apoyado en su personal análisis crítico sobre las posturas mantenidas por los gobernantes y por las propias jerarquías eclesiásticas con respecto a Buenaventura, bien lejanas de las respuestas requeridas por sus gentes, asumió acciones de liderazgo profético incomodantes que le pondrían en serio litigio con los gobernantes y con las asambleas de obispos de la que formaba parte. Es por lo menos curioso observar cómo su ministerio pastoral como sacerdote misionero y como obispo de un litoral condenado a la más abyecta marginalidad, tuvo características que muchos años después servirían a un papa venido de su mismo continente lejano y subdesarrollado para proclamar desde la cátedra de Pedro la urgencia de una iglesia auténticamente misionera que vaya a las fronteras, son palabras del Papa, y que entrapada por el ser de lo que es allí el pueblo de Dios, termine oliendo a oveja como las gentes que lo componen. Gerardo fue, sin proponérselo, entonces agente precursor de estos criterios del Papa Francisco, con su pensamiento, su palabra y su manera de obrar personal y pastoralmente. Si Moncho volviera, retomaría su inquebrantable entregar plenamente su vida por los más marginados y excluidos y asumiría su acción profética radical de nuevo. Si Moncho volviera, la desolación producida por el estado de postración social, religiosa y de marginalidad que en todo sentido encontramos hoy en las gentes de la Buenaventura de sus entrañas, lo harían retomar su rol vehemente de profeta de la denuncia de todo tipo de opresión experimentada por sus gentes. Si Moncho volviera, los vanos esfuerzos de algunos de sus sucesores por mantener el barco en buena marcha
le harían levantar su voz para acompañarlos a desenmascarar y evidenciar de nuevo y con mayor vehemencia aún la expoliación a la que las potencias económicas propias y foráneas someten al puerto y al litoral al que llegan para saquear su población en favor de personales intereses y beneficios. Si Moncho volviera, el grado de violencia ejercida ahora contra la mujer, la juventud y la niñez en las más aberrantes formas lo harían vestir de nuevo su habitual uniforme caqui para emprender las acciones de liderazgo que hicieran falta contra los violentos y los depredadores para defender lo construido desde cuando él era vigente. Se pondría al frente de la juventud para reclamar la reivindicación que para ella demandó en todos los ámbitos, seguro de que, como bien lo afirmara entonces, la única que puede salvar a Buenaventura es su gente. Si Moncho volviera, constataría con profunda desolación que aquel pacto de las catacumbas de la iglesia sierva y pobre que impulsó y firmó en Roma durante el concilio en compañía de don Elder Cámara, Antonio Fragoso y un numeroso grupo de padres conciliares, si bien no fue hecho en vano, su vigencia ha ido muriendo con la desaparición de quienes entonces se comprometieron a ser fieles a la doctrina sentada por ellos. Doctrina que tiene que ver con el deber ser de la iglesia peregrina y de su espíritu eminentemente misionero, del que aún, afortunadamente, queda fuego encendido en varios miembros de la iglesia latinoamericana. Constataría además la acción de unos Quijotes que luchan a brazo partido porque su vida y testimonio de profeta de la iglesia latinoamericana no sea olvidada y al contrario se vuelva cátedra permanente que ellos han dado en llamar Cátedra Permanente Gerardo Valencia Cano para mantener vivo su espíritu en las nuevas generaciones del litoral pacífico de Colombia y de toda América Latina. Bueno sería que quienes deseen acercarse hoy a este modelo de profetismo evangélico y de incuestionable denuncia, lo hagan con su testimonio personal en el apostolado como lo instauró él. Que no dude en beber en la fuente de su espiritualidad y no en la caricaturesca figura que algunos han pretendido delinear o manipular de él. Muchas gracias a ti, José Iván. De verdad que quedamos fascinados con tus letras y con tu manera de comunicar este mensaje tan oportuno para estos 50 años. Quisiera quedarme con 3 frases muy distintas de este conversatorio, y es una donde José Iván Pérez dice que Gerardo Valencia Cano fue un agente precursor de las palabras de Francisco. Es que escuchando a Francisco hoy por hoy, es que creo que Gerardo está hablando por la boca de Francisco. Eso me impresionó, José Iván. De Vicente Peña me llamó mucho la atención la estructura eclesial que no funciona, porque no funciona. Y la tercera frase que me llamó la atención y la escribí es que Gerardo asumió las deudas de la iglesia en Buenaventura. Eso es impresionante. Me quedo con esas 3 frases. Sí, yo también quería cerrar con base a lo que manifestó el padre Iván en el sentido de si Moncho volviera sobre la situación socioeconómica de Buenaventura, levantaría de nuevo su voz. De pronto, por mi posición como periodista, me ha tocado conocer profundamente lo que es la situación de Buenaventura. Y realmente es un termómetro de violencia, de desasosiego, un desempleo de más del 60%, las privatizaciones,
Cuando se privatiza Puertos de Colombia con la Ley 01 de 1991, se parte en dos la situación de Buenaventura, porque con Puertos de Colombia la economía, la plata, digámoslo así, en plata blanca, estaba repartida entre todos los bonaverenses. ¿Eso qué motivó al narcotráfico, a la minería ilegal? El número de indigentes es un termómetro que marca la situación socioeconómica de una ciudad. Buenaventura está llena de indigentes, hay hambre. Y ahora, pues, con mayor razón, cuando se viene este proceso electoral, cuando muchas veces por dádivas, por un plato de lentejas, la gente tiene que recurrir a esa situación, porque desafortunadamente el hambre mental es más peligroso, es mucho más craso que el hambre estomacal. Entonces yo quería rematar con esa situación. La situación de Buenaventura en estos momentos es casi invivible, y lo digo yo con más de 60 años que hace que vivo aquí en nuestra ciudad. Muy bien, pues entonces les agradecemos a todos quienes nos han acompañado hasta este momento. Por supuesto que le agradecemos infinitamente a José Iván Pérez, al padre Vicente, a Jenny, a Luisa, a Oscar Gutiérrez, a Joan David y a todos los que nos han acompañado y nos han enriquecido enormemente en este conversatorio. El título que nos ha propuesto José Iván, por supuesto que tiene la inquietud y tiene el objetivo de llamar la atención del lector y lo ha logrado. Por supuesto que queremos ahondar mucho más sobre él, y aunque es un recurso literario decir que Moncho volviera, qué bueno que Moncho volviera, pues quienes creemos en la resurrección sabemos que Él no nos ha abandonado. Todo lo contrario, Él está vivo, como lo hemos dicho anteriormente, Él está vivo en medio de nosotros, Él levanta la voz a través de nosotros, Él defiende a los pobres a través de nosotros. Lo que pasa es que tal vez algunos de nosotros lo hemos hecho de una manera muy imperfecta, con muchos defectos, con falta de compromiso, y eso le pedimos al Señor en este momento, que nos regale, aunque sea la mitad del espíritu de Valencia Cano, para seguir en esta avanzada por los derechos de los más necesitados, por una fraternidad universal y por una libertad auténtica. Muchas gracias a todos. Líder del cambio, de la avanzada, de la promoción del hombre, parte también sustancial del Evangelio. Se vive, se siente que Gerardo está presente.